Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Eh, Vamos a presentar esta diapositiva hablando acerca de los diodos. Un diodo, en primer lugar, vamos a hacer énfasis de qué es un diodo. Un diodo es un dispositivo electrónico que no solo es capaz de conducir la corriente en un solo sentido, sino que también te ayuda a proteger circuitos y a retener y controlar. Esta es su simbología, que normalmente nosotros la solemos utilizar en diferentes simuladores, ya sea multisim, Livewire, etcétera, etcétera. Así es que lo vas a encontrar por convención. Ahí. Eh, Estamos aquí con la polarización de la carga. Esto es importante porque así te puede ayudar a cómo entender el diodo. En este caso, se entiende como polarización a la modificación de la distribución de la carga. Ocurre en un material, en este caso aislador, por efecto de un campo eléctrico. Vamos a entenderlo a simple vista con la estructura de un diodo, en este caso. Aquí, en su funcionamiento, o su estructura más bien, porque el funcionamiento es que puede pasar la corriente en un solo sentido o de forma unidireccional, o puede retener o controlar algunos circuitos, o la mayoría, en caso de que usted lo utilice para eso, como protección de una fuerza contra electro motriz, contra electro. Ok, vamos a hablar de esta parte de acá, que es como su estructura. Ok, él tiene una estructura N y una estructura P. Y tiene una región de empobrecimiento o una barrera de potencial. El material P o la región P realmente es una región de vacío, donde no existe nada más que vacío. Esto lo explicaremos con más detalle. Y tiene una región N donde está poblada de electrones. ¿Qué pasa? Cuando tú conectas acá un generador de energía o conectas una batería de forma directa, polarización directa, recuerden esta palabra, él hará lo siguiente. Por principio fundamental de polarización de la carga, él va a repeler los electrones hacia la región de empobrecimiento y va a traspasar esa barrera y van llenando los huecos y va pasando y va circulando la corriente a través del diodo. Así es que funciona. También tiene eh, la polarización inversa, que vamos a hablar de esto aquí. Aquí era lo que yo le quería comentar. Aquí está el tipo N y está la pila. Si ven, eh, bueno, el encapsulado del diodo, cuando usted vaya a trabajar con un diodo, se dará cuenta que tiene una parte como gris en su modelo físico. Entonces, en ese modelo, esa parte gris lo que nos hace ver es la región negativa, donde nosotros podemos conectar en el circuito la región negativa. Entonces, aquí, él por principio de polarización de la carga, él él va a repeler esa región N y va a traspasar la barrera de empobrecimiento o la barrera de potencial y va a circular la corriente. Aquí, cuando la pila está inversa o está en polarización inversa el diodo, él, con el principio fundamental de la polarización, él, como cargas iguales, no, como cargas diferentes suelen atraerse, él va a atraer esa región N
con ese lado de la pila positivo y vamos a decir, va a ser estrecha o va a estrechar esa región de empobrecimiento o barrera de potencial. Él la va a estrechar, o sea. Hay algo que quiero que sepan y es que por lo general, los diodos en físico son de silicio, pero también están hechos en germanio. El diodo en su barrera de potencial o barrera de empobrecimiento tiene una caída de voltaje de 0.7 volts o 700 milivolts en este caso. Pero esos son los de silicio. Los de germanio son de 0.2 a 0.3 voltios. Las aplicaciones. Realmente el diodo como tal tiene muchas aplicaciones. Van a ver que en el transcurso de esta diapositiva, por lo general, yo en la zona de aplicaciones siempre diré algo similar, para no decir lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando con un dispositivo eléctrico o electrónico, siempre va a contar con tu creatividad, lo que tú quieras hacer, conociendo evidentemente el funcionamiento del dispositivo en cuestión. Si no sabes el funcionamiento, evidentemente no vas a saber cómo aplicarlo. Pero, de igualmente, yo aquí en el apartado de aplicaciones eh, presenté diferentes circuitos en el transcurso de la diapositiva. Aquí en este caso tenemos un stand gun, que es esta pistola de electricidad, el que te electrocuta. No sé si te lo estoy diciendo bien, pero creo que el funcionamiento es que él multiplica, como vemos aquí, él multiplica ese voltaje de salida de este transformador y lo va multiplicando de manera progresiva hasta llegar a por ejemplo, si aquí hay 12, él te lo lleva a 1000, por ejemplo. Esta es una de las aplicaciones. Tiene muchísimas aplicaciones, como ya había dicho. También lo puede hacer para proteger un circuito. eh, lo puedes hacer para dejar pasar la corriente, etcétera, etcétera. La verdad que tiene muchísimas aplicaciones. Es que no me puedo detener aquí porque vamos a durar eh, 40 minutos hablando de aplicaciones del diodo. Ahora hablemos de los tipos de diodo. Hay diferentes tipos de diodo. El diodo LED es el más conocido de todos. Este es un diodo que normalmente le decimos nosotros diodo emisor de luz. Eh, este es muy famoso, por lo general lo suelen utilizar bastante y como no, si es el más llamativo en general por esos lindos colores, pero esto tiene su explicación. Aquí está su simbología. En primer lugar, hablemos de cómo usted lo encontraría en un simulador. Por lo general, o por lo general no, esta es su simbología como tal, así lo encontrará. Y si está trabajando en físico con el diodo, usted verá que habrá una parte de sus pines, que una es más larga y otra es más corta. Entonces, la parte más larga es la parte positiva y la parte negativa es la patita corta. Vuelvo y repito, la patita larga es la positiva y el terminal, así es que se dice terminal, corto es el negativo. También hay otra forma de usted darse cuenta cómo es, eh, cómo es la polarización del diodo. En este caso, el diodo LED. Usted voltea el diodo, lo pone enfrente a usted y puede darse cuenta que hay una región o una parte del encapsulado que no cierra el círculo, sino que tiene una línea que corta. Pues esa es la parte del cátodo o negativo. Y esta parte, la otra, será la del positivo. Aquí está la estructura del diodo. Eso es lo que estuvimos explicando anteriormente. Y aquí está su estructura física. Aquí está
su encapsulado, el yunque, la base plana, que es donde usted se da cuenta si es el cátodo, el pin. Aquí está los cables de unión, etcétera, etcétera. Aquí está su estructura física. Luego su funcionamiento. El funcionamiento del diodo LED, por lo general, él permite el paso de la corriente eléctrica. Y cuando permite el paso de la corriente eléctrica, el semiconductor va a emitir luz. Según el material que él tenga, él va a emitir diferentes colores. También he de decir que hay diferentes tipos de diodos LED que con respecto a su color, él tiene, vamos a decir así, una mayor tolerancia al voltaje. Por ejemplo, los diodos LED verdes suelen recibir menos. Un diodo rojo sería unos 0.3, por ejemplo, etcétera, etcétera. Van variando según el color. Luego las aplicaciones. Bueno, una aplicación un poco práctica para este diodo es que si usted tiene un inversor, usted va al inversor y lo primero que usted ve para fijarse si hay luz o no es el diodo LED. También si está cargado, si está descargado, hay un diodo LED como indicador que te ayuda a tú conocer si está cargado o no según sus colores, según su función. También puedes hacer circuitos de casa, eh, puedes hacer, no sé, circuitos que te permiten, tú tienes un circuito de control, por ejemplo, y tú necesitas que, que si se enciende una bomba, pero tú no la puedes escuchar, raro caso, pero en caso de, tú tengas un diodo LED que te indique que esa bomba está encendida, y así sucesivamente. Luego aquí con el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo de silicio que está fuertemente dopado y está diseñado por Clarence Melvin Zener. Así lleva el nombre de su inventor, Zener. Y aquí vamos a ver las características de este diodo muy particular. Aquí está su simbología y está su polarización, ánodo, cátodo, y así se ve en algún simulador. Y su funcionamiento. El funcionamiento de este señor es, él retiene o mantiene un voltaje fijo, ¿verdad? Y por lo general, él lo solemos utilizar de forma inversa. O sea, nosotros utilizamos el diodo Zener en polarización inversa y este es capaz de, con un voltaje de referencia, eh, retener un cierto voltaje fijo y, y luego lo proporciona como un voltaje de referencia, en este caso. Espero que se haya entendido. Ok, las aplicaciones. Por lo general, si usted tapa una, una fuente de algún, no sé, o alguna consola, te puede dar cuenta de que hay un diodo Zener. Te puede ayudar con la rectificación, te puede ayudar con la transformación, etcétera, etcétera. Luego tenemos el fotodiodo. Este fotodiodo está construido con la unión PN, es un semiconductor. Él es sensible a la incidencia de luz y para que él pueda funcionar de forma idónea, se utiliza con polarización inversa. La simbología es la siguiente. Y su funcionamiento es que para él funcionar, eh, lo conectamos de modo de que esté su polarización de forma inversa, ¿verdad? Entonces, cuando un fotón de luz golpea el diodo, este genera los portadores de carga
con un electrón y un hueco. Aquí como vemos ahí, como vemos aquí en la imagen. Esta es su relación con, con la corriente y con el voltaje. Aquí se puede ver que él incrementa. Aquí vemos, estos son los símbolos de corriente, de voltaje, y esta es su simbología. Él tiene diferentes encapsulados, usted lo puede encontrar en diferentes formas comerciales, por lo general es esta de aquí, y usted lo puede utilizar es que ya como lo dije al inicio, realmente la parte de aplicaciones es bastante amplia según usted tenga la necesidad, pero este es como un circuito para eh, de indicación de un browser, usted lo puede utilizar ahí también, pero usted lo puede utilizar en diferentes aplicaciones, según usted tenga, eh, según usted considere correcto, ¿no? En la utilización del dispositivo. Eso siempre y cuando se deja creatividad de la persona. Luego tenemos el diodo láser. Este es un semiconductor que trabaja con la emisión de luz, en este caso un láser. La simbología del diodo láser es la siguiente. Y luego, aquí vamos a trabajar con el fotón. Aquí en física moderna, describimos el fotón como una partícula elemental que es la responsable de las manifestaciones cuánticas del fenómeno electromagnético. Yo no sé si es una foto clara, de, pero no sé, porque yo no, es imposible verlos. Aquí está. Esto es un chiste, fue un chiste, fue un chiste, pero es muy malo. Ok, el funcionamiento. Él, por el principio de emisión de luz, va a surgir un fotón, ¿verdad? Él va a inducir a un electrón que se encuentra en un estado excitado a pasar al estado de energía inferior. Este proceso está acompañado con la emisión de un fotón con la misma frecuencia y fase del fotón estimulante. Este es su funcionamiento, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con su estructura interna y cómo su estructura, no voy a decir externa, pero sí física. Aquí, en su estructura interna, tiene una región activa no poblada, tiene una región láser emitida, también tiene una luz residual y tiene superficie pulida parcialmente reflectante, tiene una superficie reflectante como espejo y una radiación láser emitida. También en su estructura física tiene base, ventana, tiene diodo láser, tiene la función, el fotodiodo de control, tiene sus contactos eléctricos, que son los pines, y tiene, bueno, esto ya es como él funciona con el láser, en este caso. Aplicación. Tú lo puedes utilizar, no sé, tú tienes un generador de pulso y quieres que, no sé, tienes un diamante muy grande en tu casa y quieres proteger tu casa eh, con, con, que el láser, si topan el láser, emite un sonido. Bueno, eso es mucha creatividad, tú lo puedes hacer, no hay ningún tipo de inconveniente. Para eso se utiliza el diodo láser. Puedes utilizar el diodo láser para un sinnúmero de aplicaciones, como ya había comentado antes, de que esto es la creatividad. Aquí el diodo Varicap. Este señor es vamos a decir así, un, un diodo que varía con respecto al, vamos a pasar al funcionamiento. En primer lugar, vamos a explicar qué es el diodo varical y luego pasemos al funcionamiento para entendernos mejor. Ok, él es conocido como variactor
Es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas eh, para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada como un condensador variable. Vamos a ver su simbología. Este es el ánodo y este es el cátodo. Ok, su funcionamiento. Ahora sí. Es un tipo de diodo que se basa en su funcionamiento al fenómeno que hace la anchura de su barrera de potencial, como vemos aquí. Eh, ok, dice que de la anchura de la barrera de potencial en una unión PN varía en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Ok, tú aplicas una tensión y él varía respecto a su región, eh, a su barrera de potencial en este caso. Aquí está un circuito de referencia de cómo se utiliza el varicap. Aquí está el varicap, espero que se vea. El diodo túnel. Este es un semiconductor que tiene una unión PN en el cual produce un efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de las características de corriente y tensión. Este es el ánodo, el cátodo y esta es su simbología. Aquí está su funcionamiento. Ok, este efecto se refiere al fenómeno cuántico en el que la partícula pasa a través de la barrera de potencial, su barrera de potencial. En el caso del diodo túnel, este efecto se emplea para permitir que los electrones crucen de un lado a otro del diodo. Y esta es una de las múltiples aplicaciones, múltiples circuitos que se pueden hacer con un diodo túnel. El diodo PIN. Este es llamado así, diodo PIN, a una estructura de 3 capas, siendo intermedia semiconductora intrínseco y las externas un tipo P y el otro tipo N. En la práctica, la capa intrínseca se sustituye bien por una capa de tipo P de alta resistividad o bien por una capa N de alta resistividad. Esta es su simbología y esta es una estructura interna de este diodo, el diodo PIN. Su funcionamiento. Este se usa como interruptor o atenuador en las frecuencias de RF y microondas. Se forma intercalando una capa semiconductora intrínseca de alta resistividad. Aquí está. Bueno, como ya había dicho antes, este se puede utilizar como atenuador en diferentes circuitos, microondas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar del señor rectificador controlado de silicio, o SCR, en sus siglas. Sus siglas en inglés. Eh, el SCR es un tipo de tiristor que tiene un material PNPN o NPNP. Y evidentemente su nombre proviene de la unión de transistor y tristón. Esta es su simbología. El diodo, bueno, el diodo SCR no es un diodo. Él es un semiconductor, perdón, un controlador rectificado de silicio, que no me sé explicar, que estoy nervioso. Ok, este señor, su estructura interna consta de 3 pines, perdón, de, sí, tiene 3 pines, tiene la gate, el cátodo y el ánodo, pero hay algo particular, una gate, una tercera puerta, ¿qué es? Bueno, vamos a ver. Ok, este chico, este señor, este CCR, el funcionamiento, él circula la corriente, mientras que su gate, o cuando su gate se excite, o tenga, cuando tú le mandas un pulso a la gate, él va a trabajar, él va a pasar la corriente.
cuando tú mandes un pulso a la gate. Si no mandas un pulso a la gate, él no hará nada. Su estructura interna es la siguiente, con una estructura PNP y NPN. Es lo mismo que nosotros tomamos dos transistores y hacemos esta unificación. Nosotros enviamos un pulso a la gate y él va a trabajar, él se quedará trabajando todo el tiempo cuando tenga cuando tú excites la gate. Excita la gate y él va a conducir la corriente. La única forma de tú apagarlo es apagar el circuito como tal y volverlo y para volver a encender tienes que volver a excitar la gate. La aplicación es bueno. Tú puedes tener un push button, por ejemplo. Tú presionas ese pulso que tú envíes, llegue a la gate del SCR, él permite conducir la corriente y esa corriente hace que, por ejemplo, enciende este bombillo o esta lámpara. Tú tienes muchísimas opciones de poder utilizar el SCR. Luego tenemos el rectificador puente integrado. El rectificador o el circuito de rectificador puente integrado es un circuito electrónico que se usa para la conversión de corriente alterna en corriente continua. También es conocido como puente Gauge. No sé si estoy pronunciándolo bien, porque le hace referencia al físico alemán Leo Gauge, pero este circuito fue inventado por Pollack. Aquí es Karol Franciszek Pollack. No sé si estoy pronunciándolo bien, sé que no, lo siento, personas de Polonia, por mi falta de cultura y por no poder pronunciar correctamente este nombre de este gran físico. Este señor fue un electrotécnico, inventor y empresario polaco. Aquí está. Y este es Leo Gauge. También lo siento, personas de Alemania que no puedo pronunciar de forma correcta su apellido. Este señor fue un físico alemán nacido en Breslavia y también fue hijo del historiador Heinrich Gauge. El funcionamiento. El puente rectificador siempre va a funcionar que tú pases un voltaje de corriente alterna a través de semiciclos positivo y negativo. Esto va a hacer que la corriente fluya a través de la resistencia de carga RL y va a producir un voltaje de corriente continua. Aquí está el circuito multiplicador de voltaje. Un multiplicador de tensión es un circuito eléctrico que convierte la tensión en una fuente de corriente alterna a una corriente continua de mayor voltaje mediante etapas de diodos y condensadores, como vemos aquí. Su funcionamiento. Estos son circuitos especializados que se pueden incrementar la magnitud del voltaje de una entrada a un nivel superior, es decir, multiplican el voltaje. Las aplicaciones se pueden utilizar en diferentes facetas como televisores de radio, sistemas de rayos X, entre otros. En este caso son sistemas de rayos X. Circuito limitador de voltaje. Un limitador o recortador es un circuito que mediante el uso de resistencias y diodos permite eliminar tensiones que no nos interesen en este caso para llegar a un determinado punto. Circuito sujetador de voltaje. Estos son circuitos compuestos por diodos, resistencias y condensadores, como vemos aquí, que permiten sostener una señal o un valor diferente a cero. Si el condensador se encuentra descargado, al aplicar tensión, él se comportará como un cortocircuito. Y el link de este video estará en los comentarios. Muchas gracias.